Muy bien, soy Antonio Cardona. Vamos hoy a hablar de algo que es sumamente importante para la fe cristiana, la resurrección de Jesucristo. Pues, si no resucitó, ¿qué fe tenemos? Bueno, eh, podemos decir que podemos tener fe en alguien que vivió, enseñó buenas cosas, pero eso es todo. Y pues, ¿por qué creer en él si podemos creer en otro? Es la pregunta, ¿ves? Entonces, pues, es importante saber que Jesucristo resucitó de los muertos y ese es el punto clave de por qué creemos en él. Porque él va a llevarnos con él mismo a las moradas que él prometió a los que creen en él. Bueno, ¿qué evidencia hay? Bueno, tenemos cuatro evangelios, como hemos estado hablando de eso. Bien, los cuatro evangelios se escribieron entre los años 30 y 60. ¿Ok? Y puede ser que Juan se escribió un poquito más tarde. No importa la fecha, lo que importa es que los cuatro evangelios hablan sumamente en bastante detalle sobre la importancia de Jesucristo, sus enseñanzas y la resurrección después que murió. Muy bien. Ok, muy bien. Eso es importante. Pablo llegó a ser creyente, apóstol, que es un mensajero, y alguien que tenía bastante vigor en el mundo cristiano, y él explica por qué él llegó a hacer esto. En 1 Corintios 15:9 él dice, soy el más insignificante de los apóstoles. Él está diciendo, yo soy insignificante en cuanto a este mensaje, pero miremos un poquito más arriba lo que él empieza a decirle a una gente que se llamaban los corintios. Esta eran gente que se conocía la ciudad como un lugar donde había bastante inmoralidad, no eran gente ética, se portaban mal, vamos a decir, en nuestro idioma. Muy bien, entonces él le dice lo siguiente a esta gente, empezando porque quiere hablar de la resurrección de Jesucristo. Ahora, hermanos, quiero recordarle, y voy a leerlo más cerquita para no hacer error. El evangelio que les prediqué, el cual recibieron y en el cual están firmes. Él quiere decirle, este evangelio es bastante importante y ustedes han dedicado su vida. Y pues podemos decir que esto es parte de la evidencia. ¿Por qué se dedicará alguien a una idea, a una ideología, si no es verdad? ¿Eh? Y sí, de vez en cuando hay gente que hacen eso, pero en general la mayoría de la gente no hacen esto. Entonces él está hablando de que ellos, entonces hoy vamos a mirar a otra gente que creyeron también, aparte de esta gente en Corintio, que creyeron. ¿Y qué es la evidencia de que la resurrección ocurrió? Y podemos poner nuestra fe en esa base. Dice, mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. Es el mensaje, la historia más importante del mundo. Es el historial más importante, es lo que él está diciendo. De otro modo, han creído en vano. Pues, muy bien, yo puedo creer en cualquiera que sea buena gente, que escribió cosas interesantes y no hay falta de gente que son inteligentes, bueno, tienen buenas ideas y tales cosas así, especialmente en estos días. Mucha gente bien educada, está bien, pero ninguna de esa gente me traen salvación ni resurrección de los muertos. Yo puedo creer en ellos y tienen buenas ideas y las ideas me pueden ayudar, pero eso es todo. Al fin y al cabo voy a morir. Muy bien. De primordialmente,
de importancia le transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Yo mismo recibí esto. Yo soy un testigo, es lo que está diciendo. Y la iglesia se fundó porque gente vieron, oyeron, hablaron, comieron, tuvieron con Jesús y escribieron más tarde eh, otra gente estas cosas que pasaron en la iglesia primitiva, que nos da evidencia de por qué creyeron y por qué nosotros de misma manera podemos creer en Jesús. Dice que resucitó, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Que nosotros no somos perfectos, pero Jesús fue el sacrificio perfecto y por eso Dios se agrada de lo que Jesús hizo por nosotros y nos trae a nosotros y por lo tanto no tenemos que sufrir nosotros el castigo que Dios va a decir que es esencial para la salvación. Cristo hizo eso por nosotros en nuestro lugar. Muy bien. Que fue sepultado y que fue resucitado el tercer día según las escrituras y que se apareció a Pedro. No sé si se recuerdan que Pedro no creía en que Jesús había resucitado cuando le dijeron. Y luego los 12. A toda la gente que Cristo andaba con ellos, se recuerda que ellos eran la gente que él mandaba a predicar, eran amigos de él, todos ellos trabajaban juntos y se conocían, era una sociedad, vamos a decir. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Imagínense, 500 personas. Tremenda iglesia, vamos a decir. Eh, tenemos tiempos que nos reunimos y para reunir 500 personas toma bastante tiempo, pero él se mostró a 500 personas que llegaron a creer en él. La mayoría de los cuales todavía viven. Mediante Pablo, él sabía que había gente que todavía estaban vivas, que habían oído, que habían hablado, que habían comido, que habían estado con Jesucristo. Y que dicen la historia, le dijeron la historia de que Jesús vivió, predicó, murió y resucitó y se le apareció a ellos en una manera diversa, a todos ellos. Muy bien. Aunque algunos han muerto, dice él. Sí, se han muerto algunos, sí, por supuesto. Luego se apareció a Jacobo. Jacobo era el hermano, también se conoce como Santiago. Y él, por supuesto, como algunos hermanos, no creen en su hermano. Él no creyó en Jesús, pero de una manera, después de todo lo que pasó, él llegó a ser un líder y creyó ferradamente en Jesús. Usted tiene hermanos, hermanas que probablemente no creen en que usted sea tanto, ¿eh? Lo mismo, hace 2000 años, la misma dinámica. Pero llegó Jacobo a creer en su hermano. Qué cosa interesante. Alguien que no creía. Pedro no creía, Jacobo no creía y Tomás no creía. ¿Ok? Más tarde a los apóstoles. Por lo último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Y ustedes saben que eso está escrito en Hechos. ¿Qué tenemos aquí? Es aparición a mucha gente que no van a inventar que vieron, oyeron o andaron con Jesucristo. ¿Ok? Y es ahí que dejamos lo que Pablo dice de la resurrección, porque es sumamente importante. Muy bien. ¿Ok? La evidencia de que Cristo resucitó se encuentra en la Biblia en varios lugares.
Hay gente que dijeron que vieron, oyeron y estuvieron con Jesús. Y los apóstoles hablaron y dijeron que después que Jesús padeció y fue crucificado, se presentó con muchas pruebas que se podían creer lo que la gente decía. Y él habló del reino de Dios como siempre. Él apareció, habló, comió, bebió, enseñó y estuvo con la gente. Como siempre, se puede tener fe en él porque los que estuvieron con él dijeron lo que dijeron de él y no inventaron cosas. No es posible que hayan inventado esas cosas. Él estuvo durante 40 días andando y hablando con ellos, dando información y la mayoría de las gente recibieron bendiciones, lo reconocieron y hasta comió, bebió y hizo milagros. Estas pruebas continuaron por 40 años o más. Los testigos eran extraordinarios. Mujeres como María Magdalena y otras mujeres que eran familiares de Jesús y amigos. Después que él resucitó, un ángel habló con María Magdalena y dijo que fuera y llevar el mensaje de que había resucitado. Y pueden leer Mateo 28, 8 al 10 en eso. Se apareció a los discípulos, se apareció a gente que andaban en manos, se apareció a los apóstoles durante ese tiempo, comiendo y bebiendo. Después se apareció en una semana a los 11, a varios discípulos. Fue hasta Galilea, que es al norte de Jerusalén. Y esa gente estaban pescando y oyeron y vieron a Jesucristo. Se apareció a todos los apóstoles y a más de 500 personas. Imagínense eso. Más de 500 personas individualmente hablaron y tuvieron contacto con Jesús. Y dijeron que tuvieron ese contacto y que supieron de Jesús y que Jesús habló con ellos. El hermano de Jesús, que no se llevaba muy bien con Jesús desde su juventud, llegó a ser un líder de la iglesia y llegó a creer en Jesús. ¿Ok? Y se apareció a Esteban, que no tenía nada que ver con Jesús, pero fue alguien que creyó. Se le apareció a Pablo, a alguien que mataba gente cristianas y que no tenía por qué mentir en lo que había hecho. ¿Okay? Especialmente podemos decir que la tumba vacía era muy importante y ahí no solamente mujeres, pero soldados dijeron que estaba vacía. Le pagaron dinero para que mintieran y hasta hoy mismo la tumba vacía es gran prueba de la fe cristiana de que resucitó y que Jesús estuvo con ellos y fue tomado hacia el cielo y nos ha bendecido con la salvación eterna. ¿Okay? Dice Juan 24 que Pedro y Juan corrieron hacia el sepulcro y primeramente llegó Juan, después llegó Pedro y cuando vieron que había materiales que se habían usado en el sepulcro para envolver el cuerpo, se magnificaron y dijeron, wow, esto es increíble. Ahora sí yo creo, porque estaban arregladas los materiales, eso, como si alguien se los hubiera quitado y los hubiera puesto bien arregladitos. Si le hubieran robado el cuerpo o Jesús se hubiera ido
o despertado el shock que había cogido en la cruz, nadie hubiera creído y la iglesia nunca hubiera sido formada y no hubieran habido gente que creían en Jesús. Muy bien. 1 Corintios 15:7 habla de que se le apareció últimamente a Pablo, y Pablo no tenía por qué mentir. Pablo tenía una posición alta en la sociedad judía y no tenía por qué convertirse en cristiano. Nada le ayudaría a él haciendo eso. Más tuvo más problemas que lo que había. Entonces, más tarde la iglesia en Hechos 12 se funda, vamos a decir, y en Hechos 4 Lucas nos dice que habían unos sacerdotes que tomaron a los apóstoles, le echaron mano y los pusieron en la cárcel. Y más de 5,000 personas creyeron en ese tiempo. ¿Okay? Y pues ellos se preguntaban si era justo o algo que se debería hacer, tratar de que dejaran de hablar. Y uno que hablaba con ellos en la sinagoga decía que estos hombres no tenían entendimiento de letras, eran vulgar, ah, ah, y pues sería bueno no hacer algo contra ellos, dejar que el movimiento tome su curso natural. Ellos pensaban que al fin y al cabo iban a morir eso. Pero la sorpresa es que eso no pasó. ¿Okay? Tomás también no creyó. Y él dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en lugar de los clavos, no creería. Y pues Tomás creyó cuando en Juan 20:28 se relata que él hizo eso y dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Ok? So, eso es parte de lo que pasó. La gente más rara y que menos hubieran sido creyentes fueron creados creyentes, vamos a decir. Muy bien. También podemos decir que la iglesia, que era en ese tiempo casi toda judía, empezó a adorar los domingos y no los sábados como era importante para ellos. ¿Por qué harían eso? Algo extraordinario tuvo que haber pasado. Y no solamente eso, pero hasta hoy la iglesia de Cristo existe muy bien. El Teudas fue el que dijo que era mejor dejar este movimiento que siguiera. Y él no creía, pero en Hechos 5:35 en adelante, él dice que es mejor dejar esto, que muera una muerte natural, vamos a decir. ¿Ok? So, ¿por qué esto es importante? Todo esto, la resurrección y todo esto, si no ocurrió, no vale la pena vivir o tratar de ser cristiano, porque ¿qué vamos a obtener al fin y al cabo? Si nos vamos a morir igualmente que todos los otros. No vale la pena hacer el esfuerzo. De cualquier manera, Mateo 13:40 dice que la mala hierba será agarrada al fin del mundo. Jesús dijo que 3 días iba a estar en el vientre de la muerte como Jonás, y en Mateo 12:40 pueden leer eso. En Hechos 17:31 dice que Jesús es quien fue designado, que fe en Él ayuda a que nosotros no solamente creamos, pero seamos levantados juntamente con Él. En Isaías 53:3-10 habla de manera que es imposible creer que ese
personal no sea Jesucristo, porque todas las profecías esas se cumplieron directamente en Él. En Romanos 1 al 4, Pablo dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de los muertos. Y por eso es que tenemos y somos libres de pecado, como dice en Romanos 6, 23 y 5, 19. ¿Okay? En Juan 6, 40 dice que, y esta es la voluntad del Padre, que no pierda a nadie. ¿Por qué? Porque se van a resucitar en el último tiempo. Eso es lo importante. La resurrección es lo más importante del cristianismo. No son las enseñanzas ni las creencias, aunque son importantes, pero sin resurrección de Jesucristo, lo único que tenemos es un grupo social. ¿Ok? So, la gran pregunta es esta. Si Jesús vivió y enseñó y murió, pero no resucitó, ¿qué nos vale? Esa es la pregunta que hay que preguntarse personalmente, y hay que preguntarle a la gente que han de ser creyentes en Jesús, ¿ves? Y abarcar su santidad, su espiritualidad y la salvación que viene por la resurrección de Jesús, que nos lleva a morar con Él. Espero que alguna de estas ideas le haya ayudado. También lo último que voy a decir es que la crucificación es algo bastante doloroso, vamos a decir, y no sobrevivió excepto unos cuantos lugares donde tenemos evidencia de que crucificando a personas, los romanos trataron de mantener control. Y solamente tenemos dos lugares que hemos encontrado lo que queda de gente que fueron crucificados. Horriblemente, una cosa horrible. No te podías alzar porque te dolían las manos, y habían diferentes maneras de crucificar gente, y la idea era que te sintieras suficiente humilladamente, y que vieran eso. Nadie hace eso por puro chiste. So, Jesús lo hizo porque esa era la manera de atraernos y llevarnos a la salvación y a la presencia de Dios. Que Dios los bendiga.